Desde Reaper podemos trabajar de muchas maneras con el metrónomo, sea con el que tenemos incorporado y que está en modo invisible, o desde la creación de una pista en el mezclador. En ambos casos, siempre será útil poder saber y configurar los parámetros y las múltiples opciones con las que cuenta el metrónomo o claqueta. En este pequeño vídeo te voy a enseñar a configurar el metrónomo y a crear una pista de metrónomo en el mezclador para que dentro del proceso de grabación se pueda manipular de tal manera que se pueda asignar tonos, subir y bajar volúmenes y lo más útil y necesario, poder panear o asignar una imagen estéreo al metrónomo. Para trabajar con el metrónomo nos vamos a la parte superior izquierda y ubicamos el icono del metrónomo. Para activar o desactivar le asignamos clic y para ver la configuración y los parámetros le vamos a dar clic derecho. Aquí nos sale la ventana de configuración del metrónomo. Vamos a la parte superior donde dice configuraciones del metrónomo. La primera opción nos dice habilitar el metrónomo. Si nosotros clicamos, vemos que se pinta de un tono más claro, quiere decir que estamos habilitando el metrónomo. Si nosotros desclicamos, se apaga. Entonces, para trabajar con el metrónomo en primera instancia, necesitamos tenerlo habilitado. La segunda opción nos dice ejecutar el metrónomo durante la reproducción. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros vayamos a reproducir todo lo que ya hemos grabado, también vamos a escuchar el metrónomo. Vamos al ejemplo. Bien, entonces podemos percibir de que si tenemos activa la segunda opción, al momento de reproducir, también vamos a escuchar el metrónomo. La tercera opción dice ejecuta el metrónomo durante la grabación. Esta opción sí va a ser necesaria que la tengamos activa, ya que nosotros al momento de grabar siempre buscamos una referencia estricta en cuanto al tempo. La siguiente opción nos dice un conteo atrás antes de la reproducción. Si nosotros activamos esta opción, vamos a indicarle al metrónomo que va a ser un conteo previo antes de la reproducción, pero un conteo previo de cuántos compases o de cuántos tiempos. Lo vamos a trabajar acá, donde dice medidas del conteo. Medidas lo podemos interpretar como compases. Le vamos a cambiar y le vamos a dar 3 y pasamos al ejemplo. Voy a empezar la reproducción y tendrán que sonar 3 compases previos antes de que inicie la reproducción. Voy al ejemplo. Bien, se marcó claramente los 3 compases previos antes de iniciar la reproducción. Esta última opción dice contar antes de la grabación. Un conteo previo antes de la grabación. Vamos a activar y le vamos a poner en los compases de conteo o medidas de conteo, vamos a ponerle solo 2. Cerramos. Yo ya creé una pista para realizar el ejemplo. Armamos la pista para grabar y le doy al botón de grabar. El metrónomo va a sonar 2 compases previos antes de poner a grabar. Es muy importante que acá en la opción medidas de conteo o compases de conteo esté habilitada esta opción que dice comience el conteo al inicio de la medida, que el conteo va a comenzar en el inicio del compás. Vamos a la siguiente configuración. En este caso, la configuración del volumen de los bits. En un compás de 4 cuartos podemos apreciar que hay 4 bits o 4 tiempos. El primer tiempo siempre es un tanto diferente a los 3 tiempos. Algunas veces acentuado, algunas veces con un tono algo más agudo o más grave. Entonces, desde acá, desde estas opciones, dice volumen del primer golpe. Podemos subir o bajar. Si para el trabajo que estés realizando
el metrónomo está muy bajo, desde acá tienes la posibilidad de subir, ¿no? El que está grabando te pedirá, sabes, necesito que el tiempo fuerte se escuche mucho más que los tiempos débiles. Entonces desde acá tendrás esa opción, ¿no? Para regular. Lo mismo, la ganancia o el volumen para los tiempos secundarios. Podrás subir, podrás bajar. Vamos a tratar de dejarlo por cómo estaba, creo que más o menos estaba allí. Y el complemento de la opción de los ritmos o de los beats está acá, donde dice patrón rítmico. El primer tiempo va a sonar A y los otros tiempos B, B, B. Entonces vamos a ver cómo suena para de repente poder modificar esto. Voy a reproducir. Nos damos cuenta que el primer golpe A es más grave que los siguientes golpes denominados B. Voy a subir el golpe, el primer golpe, el A. Voy a subir un poco. A ver cómo nos va. Voy a exagerar, voy a bajar el volumen de los tiempos secundarios. Entonces, desde aquí podemos trabajar y configurar un metrónomo mucho más amigable para la persona que está grabando o inclusive si tú mismo lo estás realizando. Ahora, habíamos dicho de que este primer tiempo A era grave. ¿Qué pasa si lo modificamos y ponemos B a A? Seguramente los golpes van a cambiar. A ver, escuchamos. Entonces el B, al ser más agudo, se siente como una especie de acento, ¿no? Tic, tac, 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 tic, tac, tac, tac. Entonces, desde aquí podemos trabajar los patrones del metrónomo. Yo lo voy a dejar tal como estaba, ABB. Vamos a la siguiente opción donde dice sonido del metrónomo. Desde esta opción nosotros podemos escoger sonidos propios, sonidos que nosotros hayamos creado de repente gracias al sampleo y demás. No voy a poner el ejemplo porque no tengo sonidos trabajados, no tengo sonidos de referencia. Voy a pasar a la siguiente opción que dice frecuencia del primer golpe. Acá nos vamos a ubicar en frecuencias. Números inferiores, frecuencias medias, frecuencias graves, números altos o números grandes, frecuencias agudas. Vamos a ver, miren, acá nos dice la frecuencia del primer bit. Precisamente estamos hablando del A, ¿no es cierto? Nos dice frecuencia del primer golpe y nos vamos a ubicar directamente en el patrón A. Nos dice que está a 800. Lo vamos a poner a 400, lo vamos a hacer más grave y vamos a escuchar cómo suena. Seguramente en el transcurso de tu vida profesional, si tú estás produciendo o si tú estás grabando, encontrarás a personas que te van a decir, el metrónomo está muy agudo, está muy chillón, me está lastimando los oídos. Entonces, desde acá tú puedes modificar las frecuencias. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más cómodo poder grabar y poder trabajar. Los bits secundarios le vamos a poner a 800. Vamos a tratar de trabajar siempre a mitades y a pares. 400 y 800, 800 y 1600, 1600 y 3200, para que haya una diferencia y nosotros podamos percibir cuál es el primer golpe y cuáles son los siguientes restantes. Vamos a escuchar, a ver. ¿Qué pasa si invertimos? ¿Qué pasa si acá le ponemos 1600 y aquí 800 lo dejamos? A ver cómo nos va. Entonces desde acá podemos configurar. ¿Qué pasa si le ponemos 3200? Escuchamos. Muy agudo. Entonces desde acá puedes buscar algo muchísimo más
cómodo para poder trabajar con el metrónomo. Para esta opción que dice preanuncio o preconteos, básicamente son cuántos compases le vamos a asignar antes de la reproducción, antes de grabar. Desde acá vamos a poder asignarle los compases. ¿Cuántos? Vamos a ver, vamos a ponerle 2 y vamos a activar la primera opción que dice pre-roll antes de reproducción. Entonces, para esto necesitamos que estemos muy atentos a nuestro cursor. Aquí es donde va a empezar la reproducción, pero le estamos diciendo que va a haber 2 compases de cuenta antes de la reproducción. Esta vez ya no van a ser compases invisibles, sino más bien van a ser visibles. Empiezo con la reproducción con la tecla espacio. Entonces, en esta opción siempre va a estar presente el cursor. Donde tengamos el cursor, va a empezar la reproducción con un conteo previo de 2 compases para el ejemplo que yo estoy poniendo. Me voy a ubicar en el compás 4, acá podemos ver, y voy a reproducir. Seguimos con esta primera opción, pre-roll antes de la reproducción. Número de compases 2. Entonces tendrá que iniciar acá en el compás 2. Vamos con el ejemplo, reproduzco. Lo mismo acá, pero antes de grabar. Yo voy a grabar en el compás 4, correcto, pero le voy a indicar a Reaper que reproduzca 3 compases antes de lo que yo quiero grabar. Voy a activar la pista de grabación. Entonces tendrá que empezar a reproducir desde el primer compás y va a grabar desde el cuarto. Voy. Ahora voy a volver a configurar y tan solo le voy a poner acá un compás para grabar. Mi cursor está ubicado en el cuarto compás, que quiere decir que la grabación va a empezar en el cuarto compás. Esta vez lo voy a colocar en el tercer compás y gracias a la opción que realicé de un compás de conteo antes de grabar, empezará a contar Reaper desde el segundo compás. Voy. Perdón, puse reproducir. Voy a grabar. Y pudimos observar y darnos cuenta de que sí funciona. Acá lo importante, lo que te mencionaba también acá arriba, es que esta opción que dice comience el pre-roll antes del inicio de la medida quiere decir que va a comenzar siempre en el inicio del compás. Para no ser extenso este video, voy a cortar acá y voy a realizar otro video, ya esta vez con la configuración del metrónomo desde un canal en el mezclador. Que estén bien, cuídense mucho.